Tardes, comunidad del futuro. El día de hoy tengo ganas de platicar con ustedes sobre un tema referente a una experiencia que tuve en días pasados con una persona que nos platicaba, mi acompañante y a mí, sobre lo que un suceso que le había acontecido específicamente y las expresiones que utilizó al referirse a dicho suceso, sobre todo en cuanto a su propia experiencia personal. Y de alguna manera que esto nos lleva a un punto que creo que es bien importante, que papás, que gente en el marco directivo, gente que está en las escuelas, tomemos en cuenta cuando abordamos el fenómeno de lo psicológico. Decía la persona que había tenido una experiencia que la había asustado, y que le había asustado por algunas situaciones que ocurrieron en su casa en relación con sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego abordó el término, es que luego me di cuenta de que no era tanto problema porque simplemente era algo psicológico. Y nos quedamos así. La persona que era mi acompañante, mi esposa, me decía qué interesante que fue referido como lo psicológico, y esto es algo que ocurre en muchos contextos. A veces tendemos a confundir mucho la experiencia diaria, la experiencia de una fantasía con el término psicológico, como si nada de las cosas que hacemos fueran campo de lo psicológico, más que aquello que tiene que ver con lo imaginario. Y esto me parece un punto muy importante porque hay mucha gente que se priva de la alternativa de un desarrollo psicológico sano para sus hijos, cuando piensa que en el campo de la psicología, en el campo del desarrollo humano, no tenemos que abordar conductas que son cosa de la vida diaria. Y cosa de la vida diaria es precisamente cosas que abordamos dentro de Comunidad Futuro. Lo psicológico no es exclusivamente lo imaginario. Y el uso de los términos en un campo de la psicología, en cualquier terreno, cuando vamos a abordar problemáticas que tienen que ver con el personal, problemáticas de los maestros con los niños, los papás con los hijos, etcétera, etcétera, todo implica conducta. Y entonces todo es campo de la psicología, todo es campo de una ciencia de la conducta. La respuesta que tendríamos que dar cuando alguien nos diga es que lo que te pasa es psicológico, ¿verdad? Es, en todo caso, que no es psicológico, porque todo lo es. Todo es psicológico, todo es conductual. La ciencia de la conducta, que es la psicología, es aquella que se encarga de estudiar, describir, explicar, encontrar un orden en el terreno de la conducta. En este caso, de la conducta humana. Muchas gracias.